¿Qué pasa, Raúl, con la parte de los chicos, de las enfermedades que están teniendo? ¿Cómo puede ser que tenés un lugar donde tenés abundancia de agua, que tenés abundancia de, bueno, teóricamente tendrías que tener abundancia de selva, hablando de las 7 maravillas del mundo y todo, y votá, y tanta hipocresía, ¿no? No hay agua potable, ¿no es cierto? Y esto provoca enfermedades que son importantísimas, ¿no es cierto? Son altos los índices que está habiendo de mortalidad. Bueno, hay diarrea, intoxicaciones, hepatitis, meningitis virales, lepra, parásitos, ¿no es cierto? Por citar algunas de los tipos de enfermedades que está habiendo. ¿Qué pasa con todo esto, con la falta del agua potable? Lo que sucede es cuando vos destruís el ambiente en el que las comunidades viven. Entonces no solamente destruir el ambiente, sino que le estás imponiendo un ambiente destruido. Entonces la salud con un ambiente destruido, con cursos de agua contaminados, sin la farmacia viviente. Pensé que los BEA utilizan casi 300 especies de plantas medicinales, solo que sus plantas medicinales no están en cajitas de cartón, ni tienen un código, ni son de un gran laboratorio, sino que están vivas y en una selva. Entonces cuando vos destruís la selva, es el equivalente a en el barrio donde vos vivas, te destrocen todas las farmacias en un radio de 10 kilómetros a la distancia y te exporten todos los médicos y te exporten toda la salud. Entonces esa es la situación que se da en las comunidades. O sea, que el agua que ellos están recibiendo del arroyo, que está contaminada, es la única fuente que ellos tienen para tomar agua, para tener agua, para las necesidades básicas, para que un chico tenga que tener el agua necesaria para poder alimentarse, y esa agua nosotros mismos la estamos contaminando. Claro, porque no te olvides que el agua es producida por una fábrica de agua, la fábrica de agua es la selva. Entonces, si la selva ya no funciona la fábrica de agua como funcionaba antes. Además tenés una cantidad de descargas que está en las sustancias químicas. Si vos vieras las alteraciones que vos puedes encontrar en una villa, por ejemplo, en la zona de Aristóbulo del Valle, en donde los niños de padres que trabajan en los cultivos, solamente la paleta de malformaciones que vos ves allí es increíble. Y estoy hablando no solamente de niños de estoy hablando incluso de una villa con niños de ojos claros y rubios, que tienen malformaciones verdaderamente atroces. Yo creo que, insisto con esto de las 7 maravillas, opuesto a realmente las 7 miserias que se dan, y te lo ejemplifico con una movida que habían hecho las comunidades de guaraní en una plaza de Posadas, que fue algo muy terrible, porque muchos de los niños que llegaron, adolescentes, nunca habían salido de la selva. Había otros que sí, ya estaban familiarizados, y los niños, por ejemplo, incluso tosían, y a veces con sangre, no soportaban el olor. Para muchos de ellos es la primera vez que veían, que sentían, que percibían el olor de una ciudad, con un aire absolutamente viciado, que para ellos era una cosa horrible. Entonces, cuando vos ves que después de estar muchísimos días protestando, y mientras ellos protestaban, había unos restaurantes al frente de la plaza, donde la gente seguía yendo en sus autos a comer. Había una feria artesanal en donde los artesanos seguían exponiendo sus artesanías sin que hubiera un contacto con las comunidades, y a su vez un gobernador que se negaba a dialogar, e incluso se había alejado de casa de gobierno para no ver el conflicto. Te decía, cuando vos ves que pasan esas cosas y la sociedad sigue viéndolo a Tinelli, donde la sociedad sigue preocupado por lo que va a hacer Maradona con la selección, uno siente una sensación muy desagradable, y realmente no hay autoridad moral para mirarle a los ojos de un niño vía guaraní, donde le saqueamos el lugar donde vivía para que unos cuantos codiciosos tengan un departamento en la Avenida Libertador en Buenos Aires, como el caso de la gente que es propietaria de Moconá Forestal, que lo único que les importa es poder seguir tomar su tacita de té, o de pronto ir a un boliche en Buenos Aires, aunque realmente su diversión se pague con la vida, con la sangre y con el aire que respiran los ríos guaraníes, ¿no? Pero esa también es Argentina. Es Argentina, y es fuerte para tomar en cuenta y para prestar mucha atención. Por algo que estamos viendo también, ¿no?
la directora, una docente y directora, Mónica Lima, no señaló que están preocupados por la situación que se está viviendo, por eso están pidiendo a las autoridades que se instalen red de agua potable, ¿no? Porque no tienen medios de tener forma de tomar agua, y el cacique de la comunidad, Eugenio Martínez, indicó que los chicos se enferman y los grandes también, pero la única opción es morirnos de sed, porque si toman el agua, o sea, mueren por la contaminación que el agua está produciendo del arroyo. Cuando ustedes presentaron todos estos reclamos, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué respuesta les dan? Mira, estos reclamos no solamente existieron, sino que continúan en la actualidad y van desde devolución de tierras públicas, como el caso de la universidad, a la realidad, devolución de tierras privadas, totalmente cambios en los sistemas de provisión, no solamente de agua, sino, por ejemplo, de la cantidad de elementos que su propia cultura necesita. Estas peleas continúan. Lo que pasa es que se dan en una sociedad muy narcotizada, hablo de la sociedad de otros lugares, de la propia provincia de Misiones, muy narcotizada, con una sociedad de consumo, en donde los vías guaraníes son casi como una molestia, casi también como un indicador de que algo no funciona bien, entonces lo mejor es ignorarlo. Entonces, en muchos casos, y nos ha pasado cuando logramos hacer de que no siguiera la destrucción que pensaba que estaba haciendo Mocona Forestal y que ahora piensa reiniciar Harriet, con lo cual la lucha tiene que empezar de nuevo. Te decía, lo que logramos, la mejor forma fue llevar este conflicto lejos de Misiones, incluso afuera. Lo inundamos de mails, lo inundamos de mensajes, es mostrarle a los señores gobernantes, en el caso de la provincia de Misiones, de que no solamente hay genocidios con armas de fuego, también hay genocidios silenciosos, y que haya agua contaminada, que haya marginación, que se le quite la selva para seguir plantando yerba mate, té o pinos. Eso también es genocidio, y lamentablemente los funcionarios de turno, incluido el actual gobernador, los gobernadores anteriores, realmente no lo entienden, y de pronto no nos damos cuenta que además de los derechos humanos que han sido violados en nuestras propias tribus, y que nos parece estupendo de que estén en la cárcel aquellos que han matado a argentinos porque no pensaban igual, también tenemos que prestarle muchísima atención a este otro genocidio, en donde ya no se usan balas de metal, ya no se usan tirar a la gente de un avión, sino que simplemente se les roba la selva, se les roba los árboles, se les roba el agua, y a eso se lo llama progreso, pero eso también es genocidio, y los señores responsables, incluso ojalá pudiera haber algún familiar de los que son propietarios de Mocona Forestal o de los Harriet que vivan en Buenos Aires, para que se den cuenta, y se los digo en la cara, que son realmente unos asesinos, incluso de la misma calaña que el peor de los genocidas, ¿no? Y que espero que realmente cada vez que estén elegantemente tomando algo en Avenida Libertador, o vayan a Recoleta a pasar un fin de semana, se den cuenta que están viviendo así, gracias a la sangre, la enfermedad y la tragedia de gente que vive en Misiones, ¿no? Aparte de todos los reclamos, de todo lo que viene, de que se comienza de nuevo con todo para no bajar los brazos, ¿alguien les propuso acercarles agua potable? Lo que pasa es que vos ten en cuenta que no es solamente un problema de agua potable, porque en muchísimas comunidades se trata no solamente del agua que beben, sino que se tratan de ni siquiera tener un pedazo de selva al costado, o de pronto el sistema de salud que no contemplan, viste, cómo es el comportamiento de los propios de guaraníes. Casi te diría que en realidad lo que está faltando es una política de coexistencia. Acá no se trata de tratar de ver solamente cómo hago yo para tirar un caño, sino... Pero si empezamos, o sea, si por lo menos empiezan resolviendo algo, pero algo, porque te está diciendo que no les pueden dar ni a los chicos a que tomen agua, y decís, bueno, vamos por todo, pero una autoridad que diga, no, tenemos que tomar conciencia que estos chicos, estas familias, estas personas no pueden tomar ni agua, o sea, ¿nadie está acercando ningún tipo de respuesta? No, es que directamente no se acerca hasta que en cada caso en particular pasa lo que está pasando en este momento en la charla esta. Cuando la vergüenza llega a un despacho público, recién ahí comienzan las soluciones. Para muchas comunidades es una especie de pelea interminable, porque ¿cómo haces vos para que justamente la vergüenza llegue al despacho del funcionario público? Este es un poco
el desafío, ¿no? Cuando llega, sí, de pronto puede haber caños, puede haber un sistema de provisión, puede haber cómo hacemos para que esa selva no sea destruido, pero la única vía que vemos nosotros efectiva en este momento es la que estamos haciendo vos y yo ahora, es decir, generando la vergüenza para el funcionario que está pensando en los votos, está pensando en dónde va a pasar sus vacaciones en el mes de enero del próximo año, pero realmente no alcanza a entender lo que pasa con la cuestión indígena en Misiones, ¿no? Que casi te diría que muchos de ellos la deben ver como una especie de molestia, como algo que está allí y que no permite que el progreso, entre comillas, se implante en toda la provincia, aunque le cueste la vida a los propios VIA y le cueste incluso a la propia estabilidad de la provincia, porque una provincia que destruye todos sus bosques nativos y quienes eran sus guardianes permanentes, también tiene una situación muy crítica para adelante. Pero esto te puedo asegurar, no la ven ni cuadrada, ni el gobernador, ni sus ministros, en particular el ministro de Ecología, que todos deberían hacer un curso acelerado de lo que es convivencia humana y ambiente. Entonces realmente no se ve, hay que, solo cuando te golpea así, insisto, empieza a moverse un caño, una decisión o alguna disculpa. Fuerte, ¿no? Para tomar conciencia. ¿Qué te dirías hoy? ¿Qué le dirías a la gente que está escuchando? Lo que yo diría es que, o sea, lo que más se necesita en este momento es de pronto tomar el teléfono, llamar no solamente a la radio de ustedes, llamar a todos los medios, cada uno puede hacer su propio mensaje, hay que llamar, tratar de contactarse a su vez con los funcionarios de la provincia de Misiones y generar, como decía Don Atahualpa Yupanqui, que una gota de agua con ser poca, con otra se hace aguacero. La idea es que todas estas pequeñas protestas individuales, estas llamadas de atención, cartas al lector en los diarios, si no tiene un tiempito de mandar una carta al lector, sobre todo en Buenos Aires, es decir, creo que Buenos Aires es clave en esto, porque la vergüenza en realidad la empiezan a sentir cuando sale algo en letra de molde en la gran ciudad, pero en Misiones no hace el mismo efecto. Entonces, como llevar la lucha afuera, ¿no? Y eso es lo que se puede hacer, que la vergüenza les explote a través de lo que cada ciudadano pueda mandar como una carta al lector, como una llamada a una radio, a un noticiero, decir, bueno, de pronto yo puedo estar escuchando lo que pasa con el ministro Vudú, pero también me está preocupando que haya un hermano en la selva o en la no selva que de pronto no tiene salud porque los funcionarios de turno siguen pensando más en su propio bienestar, convivir con las comunidades vivas. Creo que ese aporte sería fundamental que cada uno pusiera su gotita de agua. Yo creo que así es como empiezan a cambiar las cosas.